aquellas maravillosas revistas, capítulo 80. 130, 175, 280, cifras mágicas. La potencia es ahora una cifra mágica, pero en 1991 lo era todavía más. Los coches polivalentes presumían de tener 130 caballos, las berlinas deportivas de 175, pero los deportivos, sobre todo si llevaban motor V12, subían la apuesta a 280 caballos. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Curioso cuando ahora hay muchas marcas que parece que esconden la potencia de sus coches, con la excepción de los eléctricos, que para desviar, yo creo, la atención sobre sus reducidas autonomías, presumen de muchos caballos que no podrás utilizar si quieres llegar a tu destino. Sin duda, antes las cosas eran distintas, mejores o peores. Eso que lo decida cada uno de vosotros. Nosotros empezamos nuestro repaso por las revistas de abril de aquel ya lejano 1991 y vemos que la cifra de 130 caballos era una referencia casi mágica para esa categoría intermedia en torno a los 4 metros. Realizamos una comparativa que, de hecho, el título era Comparativa 130 caballos, con el Citroën ZX Volcane de 130 caballos, el Fiat Tipo 16 válvulas de 138 caballos, el Renault 19 16 válvulas de 140 caballos y el Seat Toledo GT 1.8 16 válvulas de 136 caballos. Coches, la verdad, todos ellos que iban francamente bien. El nuevo, el último en llegar, el Citroën ZX, destacaba sobre todo por un comportamiento extraordinario. Se decía en la prueba que era el coche más neutro y a la vez más ágil. Esto se debía, aparte de que los Citroën siempre han tenido buena estabilidad en general, este coche tenía unas suspensiones muy bien resueltas. Sobre todo ese eje trasero, que ya hablamos de él en podcasts pasados, que era direccional. Ojo, no penséis en una dirección con violetas como llevan otros coches más sofisticados, sino simplemente una suspensión calibrada de forma que al apoyarse el coche en la rueda exterior cogía una cierta convergencia. Creo que esto lo explicamos también en el podcast anterior. Era un coche que iba muy bien acabado, con un generoso espacio. Era el más nuevo junto con el Seat, evidentemente. Todos eran muy nuevos. El Fiat Tipo era un coche que estaba bien, porque era un coche, voy a decir un tópico, pero es que en este caso es real. No era el mejor en nada, pero cumplía en todo. Y el motor, ese motor de 16 válvulas, daba 130 caballos y era un motor bastante más agradable, a pesar de que era un 1.8, todos eran 1.8, salvo el ZX, pero era un coche que iba francamente bien y lo hacía bien todo. En el caso del Renault 19 está claro el papel de este coche. ¿Cuál era su sitio? El más deportivo de todos. Además, estaba entre los más potentes, con 140 caballos, que además nos daba, permitidme que me insista, daba esta potencia, y la suspensión era un coche un poquito más delicado, comparado con el ZX, que era, como se suele decir en el argot de la competición, una madre que lo perdonaba todo. El Renault 19 era un coche que requería un buen conductor a su volante, sobre todo si le queríamos buscar las cosquillas. Y el Seat Toledo GT era un coche muy particular, porque de todos estos era el único que tenía 3 volúmenes, aunque como ya sabéis, porque lo hemos contado con anterioridad, tenía portón posterior. Un coche práctico, iba muy bien acabado, porque ya era un coche alemán. Para mí, lo peor de este coche era su motor, que era excelente, pero ya sabéis que el motor 1.8 16 válvulas de Volkswagen, el mismo que el GTI, fue un motor, y sigue siendo un motor, que va muy bien, es muy robusto, es muy fiable, pero le faltan bajos sobre todo. Para aprovechar su potencia hay que ir muy atento al cambio y subir mucho de vueltas. Vamos a cambiar ahora a un coche que es una excelente berlina deportiva. Recuerdo que escribí la prueba de ese coche y terminaba la prueba diciendo, literalmente, siendo sinceros, este coche nos ha gustado mucho más de lo que esperábamos. Se trata del Audi V8, una berlina de lujo, representación y contracción total. Esta carrocería, que era la misma del Audi 100, pues estaba un poco ya amortizada, vamos a decirlo así.
Y para ir sacándole partido, pues Audi presentaba nuevas variantes y nuevas propuestas sobre este coche. Este en concreto era una maravilla. Tenía un motor de 8 cilindros en V de 3,5 litros y ofrecía 250 caballos a solo 5.800 vueltas, pero es que además contaba con tracción total. Era un coche excepcional porque el interior era muy lujoso, muy bien acabado, con unos asientos que resumaban calidad, la moqueta, mucha madera, la calidad propia de los Audi de esta época, bueno, y de los Audi de ahora, porque confieso que los Audi han seguido manteniendo un nivel de calidad altísimo. Me hace gracia porque se decía que de este coche, además de lo que os he comentado, la conclusión decía que era un coche magnífico, pero que en España quizás su mayor defecto era su relativa inadaptación al medio, porque decía, además esta prueba, como os digo, la escribí yo, donde más pueden brillar sus cualidades es en condiciones poco frecuentes en nuestro país. Bueno, en nuestro país está claro que llueve y nieva, pero llueve y nieva mucho menos que en otros países más al norte, y en concreto que Alemania, en Alemania, que es donde es este coche, donde nació este coche. Cambiamos de tema. No vamos a hablar de potencia ahora, pero es que he visto una publicidad que me ha llamado la atención. Dacia, además ponía marca registrada 4x4. Y esto era de cuando Dacia todavía era Dacia. Era una marca rumana. El coche, bueno, se veía que era un poco, vamos a decir, antiguo, vamos a decirlo con cariño. Y ya llevaba motor Renault, el motor Renault de 1397. Ya sabéis que posteriormente, no hace falta que lo diga, Renault absorbió Dacia y bueno, ahora la marca es de Renault. Cambiamos de tercio. Jaguar. ¿Quién te ha visto y quién te ve? En mayo de 1991, la marca, que entonces era británica, presentaba la evolución de dos coches que sucedieron nada menos que al mítico Jaguar E, los XJS Coupe y descapotable. Los coches cambiaban muy poco, era una evolución de las versiones anteriores, muy poco a la vista, pero cambiaban muchas cosas, sobre todo de cara a fiabilizar todavía más los coches que ya eran muy buenos y iban muy bien. A mí estos coches me parecen francamente bonitos. ¿Más bonitos que el Jaguar E? Bueno, el Jaguar E tiene mucha mística, pero estos coches estaban muy bien hechos, mucho mejor que un Jaguar E. Y además contaban con dos motores excepcionales, porque los motores de 6 cilindros, que eran un 6 cilindros en línea con 24 válvulas, de 4 litros, ofrecían, fijaos, los 123 caballos. Lo que llama la atención es que ofrecían 223 caballos a solo 4.750 vueltas. Eran motores con muchos bajos, unos motores muy, muy, muy agradables. Pero los V12, ¡qué maravilla! ¿Cómo sonaban estos motores? Además tengo un amigo, Joan, porque es catalán, que si estáis en este podcast, ya te digo, Joan, no creo en la envidia sana, que tiene uno de estos coches. Además la versión coupé, con motor V12, que tenía y tiene 5 litros y nada menos que 280 caballos. Como os digo, con mucho par, que iba muy bien y sobre todo, parece mentira. Hace tanto tiempo, más de 30 años, y no se rompían. No como ahora, qué pena. Cambiamos de tercio, de nuevo, y vamos a hablar de una marca que ya sabéis, mis seguidores más fieles, que me encanta y ya desaparecida. Porque me gustó mucho un artículo titulado Tátara mira Occidente. Me gustó mucho, aunque, bueno, pues en cierto modo ya anticipaba un final no precisamente feliz. Tátara era y es una marca legendaria, y que no pudo salvarse a pesar de sus intentos. Ya hacían su tope de gama, que era una berlina muy particular, una berlina de representación, con motor posterior V8 y refrigerado por aire, una cosa realmente particular. Y habían diseñado un coche, un coupé, que, bueno, la idea era que fuera el coche que relanzara a la marca. Era un V8 refrigerado por aire de 4 litros y que llegaba a ofrecer entre 200 y 250 caballos según versiones. Intentaron hacerlo, Estoy viendo aquí el coche. Era un coche espectacular. He dicho un deportivo, no os imaginéis un deportivo, es un superdeportivo. Está más cerca de un Ferrari que de un Opel Calibra, por decirlo de alguna manera. Con motor V8 refrigerado por aire
Al final, como os digo, la historia no es un final feliz porque Tatra no encontró una marca con la que asociarse y acabó desapareciendo. Pasando páginas, me encuentro en una esquinita, al final del noticiario de la revista, una noticia que pasa casi desapercibida, pero que a mí me ha llamado la atención porque dice lo siguiente. El gobierno francés con los eléctricos. Francia apoyará con subvenciones a los coches eléctricos, con subvenciones de hasta 15.000 francos. Todavía no había euros. Me hace mucha gracia porque lo que se comentaba era una noticia de apenas 10 líneas, a una sola columna. Decía que apoyaba a los coches eléctricos, pero que no había coches eléctricos. Prácticamente no existían y lo que existían, bueno, pues estaban en pañales. Me hace gracia, mucha gracia esta noticia, porque ahora nos quejamos amargamente, con razón, que los políticos, nuestros políticos, no saben de coches. Bueno, se ve que la cosa viene de lejos. Se celebraba en esta época, cambio de nuevo de tema, porque este tema me llama la atención, pero también me irrita un poco, lo confieso. Cambiamos de tema para hablar del Salón de Barcelona que se celebraba en estas fechas. También me llama la atención una noticia que está en una esquina pequeñita donde se ve un Mini, que parece el Mini de toda la vida, y se dice lo siguiente. La presentación del nuevo Mini. Nuevo Mini. Tú le miras y dices, pero es el Mini de siempre. Era el Mini de siempre. Un poquito puesto al día, con mecánicas renovadas, una suspensión un poquito más alta para que tuviera un poquito más de recorrido y pudiera ser el coche un poquito más cómodo. Y es que el Mini, lo que se anunciaba es que volvía a venderse en España 16 años después. Os voy a hablar ahora de un coche que me dejó un buen recuerdo que todavía conservo. Os voy a dar pistas. Es una berlina de más de 4,5 metros, en torno a 4,5 metros, con tracción total, motor turbo, 175 caballos, y no es un Audi, es un Renault, concretamente el Renault 21 Quadra. Todo un Renault, para bien y para mal, porque estoy viendo las fotos del interior, era un Renault. La verdad es que los Renault estaban bien hechos, eran coches que estos coches duraban mucho, pero no llegaban a tener ese aspecto rotundo de los coches fabricados, por ejemplo, en Alemania. Estaba muy bien, la tapicería era muy, muy suave, los asientos eran butacones, el interior también estaba bien resuelto, el salpicadero, pero como os digo, luego la soportaban bien el paso del tiempo. Lo que pasa es que no tenían ese aspecto rotundo, robusto que tenían los coches alemanes. Este coche, la verdad, iba de fábula. Iba de fábula porque para ser un coche, estoy hablando de un coche de 4,51 metros de largo, o sea, un coche grande, habitable, con un buen maletero, con un motor turbo de 165 caballos, tracción total, bueno, pues el peso era de 1.300 kilos. De 1.300 kilos. Es que poquísimo. Este coche iba francamente bien, porque la tracción total le sentaba muy bien a este coche, que era el motor descolgado por delante del eje delantero, y con la tracción total ganaba muchísimo en agilidad. Era un coche que iba francamente bien. Vamos a cerrar la parte dedicada a los coches de calle con un coche japonés. Es un coche japonés, de diseño japonés. Made in USA, fabricado en los Estados Unidos, que se vendía en Europa y, por supuesto, también en España. Hablamos de un coupé muy particular, el Mitsubishi Eclipse. Un coupé original, muy al gusto norteamericano, de un nombre muy bonito, tracción delantera y 200 caballos. Este coche, bueno, fue muy minoritario en España, muy minoritario, y eso que era una oferta fantástica, porque el coche a mí me parece muy llamativo. Bonito, sí, bonito, es bonito, pero sobre todo es llamativo. Está muy bien hecho porque la carrocería tiene forma de cuña, pero todo el techo y todo lo que es, digamos, la línea de cintura para arriba, los pilares también, están pintados de negro. Y los cristales son oscuros, con lo cual este coche realmente tuvo una presencia más propia de un coche descapotable que de un coupé. Era muy bonito, una trasera, como digo, en puña, un morro muy afilado, con faros retráctiles, porque se podían usar faros retráctiles, no como ahora. La línea subía hacia arriba por la parte trasera y se remataba en un spoiler, y era un coche que iba francamente bien. La motricidad se comentaba para ser una tracción delantera y además
como os digo, un coche de 200 caballos era muy, muy, muy buena. Era un coche que realmente era una oferta muy apetecible y que no se vendió mucho. Bueno, no se vendió mucho, entre otras cosas, porque no llegaron muchas unidades, sino a lo mejor se hubieran vendido más. Nos vamos al Motorsport. Nos vamos a Motorsport. Os voy a proponer una adivinanza que ya os he propuesto en otros podcasts, pero me voy a repetir. En el Gran Premio de San Marino diluvió. Además, una carrera complicada porque diluvió, pero luego la pista se secó y hubo que correr con un coche adaptado a mojado, en firme seco, hubo que parar, cambiar ruedas en el momento adecuado. Una carrera complicada. La adivinanza es, ¿sabéis quién ganó? Pues el rey de las carreras complicadas y el rey de la lluvia, Ayrton Senna, que ganó y además encima pues hizo doblete porque la clasificación fue Senna, Gerhard Berger y Leto. La verdad es que una carrera muy, muy entretenida, que fue fantástica y que, bueno, pues al final ganó el que tenía que ganar. Ojo, ves, estoy en un detalle. El finés Leto logró ser tercero a bordo de un coche modestísimo, el Dallara Judd, un motor Judd que era menos potente que los demás. Seguramente también, y eso ayudó sin quitarle méritos al piloto, más tratable bajo la lluvia. Pasamos de la Fórmula 1 al Mundial de París y al Rally de Córcega, donde pasó lo que tenía que pasar. Yo os lo he avisado, que este año vamos a hablar mucho de Senna y vamos a hablar mucho de Carlos Sainz. Os leo la entradilla de la crónica de este rally, que decía, al igual que Senna en la Fórmula 1, Carlos Sainz ha ganado todos los rallies en los que ha terminado. Carlos Sainz ganó un rally difícil y además un rally que hasta ese momento había sido, pues, yo casi os diría que coto privado de los Lancia. Y también en este rally en concreto los Ford iban francamente bien. Didier Oriol fue segundo con un accidente integral y Gianfranco Cunico fue tercero con un Ford Sieva. La verdad es que pues Sainz dominó con un relativo margen, porque ganó por un minuto. No ha pasado nada. Ganó por un minuto, que pone mucho. En un rally así. Pero la verdad es que fue un rally fantástico y, como os digo, pasó lo que tenía que pasar. Bueno, y con estos dos grandísimos pilotos a los que admiro profundamente terminamos este podcast, que espero que os haya gustado. Ya sabéis que agradezco muchísimo vuestros comentarios porque los leo, me ayudan mucho y también me gustaría que me dijerais qué tipo de podcast o qué tipo de temas os gustaría que tratáramos, aparte de hablar de las revistas y de hace pues ya 34 años. Y nada más, muchísimas gracias por estar ahí, por escucharme y espero que estéis de nuevo aquí en los podcasts de los lunes de Garaje Analítico. Hasta pronto.